Bienvenido a todos. Oportunidad de negocio más necesario para medios de pagos. Ya sabemos que cuando uno decide lanzarse en el mundo de venta por Internet, la logística, el marketing y los medios de pago son las tres temáticas más importantes, más peligrosas, pero también que pueden brindarles más oportunidades de negocio. Nos acompañan hoy François Hélard, Jordi Pascual y Eduardo Fiorentini. Os voy a pedir de presentaros a cada uno. Eduardo. Pues me llamo Eduardo, buenos días, me ocupo de fraude, soy el manager de la fraude por GSI Commerce, que hace comercio electrónico en todo el mundo, y estamos en Barcelona. ¿Ya? Bien, GSI Commerce está atrás de muchas marcas de comerciante y les hace desde la logística hasta los medios de pagos. Hacemos todo. Hacemos la tienda, hacemos logística, call center, todo. Y bueno, incluido el antifraude, que es la parte de cómo ocupo yo. Jordi. Buenos días, soy Jordi Pascual, soy director de e-commerce en Cataluña Caixa. Somos un departamento de e-commerce que ya de por sí es raro de que haya una entidad financiera que tenga una área de negocios especializada en e-commerce. Llevamos 15 años moviéndonos por estos mundos. De estos 15 años de experiencia, básicamente los 13 primeros hemos estado con negocio donde había el negocio, que era a nivel internacional, con lo cual vía acuerdos con terceras empresas, hemos estado procesando de mercados americanos, asiáticos, Europa, evidentemente, también Sudamérica, con lo cual hemos tenido bastante experiencia y ahora toda esta experiencia y todos esos acuerdos que hemos tenido con otros partners especializados en e-commerce, en antifraude, sistemas de pagos alternativos, en soluciones de monitorización de los pagos. Toda esa experiencia ahora una parte del negocio que llevamos, pues lo hemos focalizado en el negocio español, porque ahora realmente se nota que es un negocio que ha crecido y que está muy consolidado, y bueno, toda esa experiencia ahora nos está sirviendo para procesar y poder ser el banco que procesa los pagos de una cantidad importante de empresas de aquí en España de comercio electrónico. Y François. Soy François de la empresa Adyen. Somos una pasarela de pago, es decir, que apoyamos los comerciantes para cobrar en todos los países, España, pero el resto del mundo, con todas las formas de pago que hay que ofrecer, con un nivel de información también importante para entender lo que ocurre y mejorar la tasa de conversión. Bien, para empezar muy rápidamente en el debate, os quería preguntar qué es lo más difícil cuando uno piensa en los medios de pago en venta por Internet. ¿Cuál es el punto más crítico y más difícil? François. Yo creo que lo más complicado es efectivamente obtener un ratio de conversión alta, y es decir, tomar el cliente una vez que quiere comprar hasta el cobro. Y por tener una solución eficaz para cobrar. Jordi. A ver, aquí en España, a diferencia del resto del mundo, si alguien quiere vender por Internet, es muy fácil. Va a un banco, el banco le da una pasarela de pagos, lo instala y ya está. Ya puede empezar a vender con tarjeta a través de Internet. El problema, al cabo de un mes y poco, se da cuenta de que hay otras cosas. Empieza a haber el fraude, empiezan a haber operaciones que hay que hacer chargebacks. Cuando se vende al extranjero, en según qué países, no solo vendiendo con tarjetas suficientes, si vas a Sudamérica o vas a Europa, si vas a China, por ejemplo, tienes que buscar otros sistemas de pagos alternativos. Bueno, es cuando empieza toda una serie de complicaciones. Esos comercios tradicionales, un comercio que tiene un poco necesidad de capturar número de tarjeta porque vienen pagos de alguna manera, una suscripción o algo de tipo, se complica más todo esto, porque entonces ya estamos con normativas de los sistemas de tarjeta, PCI, y hay que cumplir un poco todo esto. Con lo cual, vender por Internet, un comercio que acaba de empezar, lo tiene fácil. Si se quiere ir un poco más para allá, vender al extranjero y potenciar ese negocio, es una parte, el tema de pagos por Internet, que cada vez es más importante, y que vas viendo de que inviertes en posicionamiento, en marketing, pero después se le ha perdido todo el dinero en las ventas, en el fraude y en todo esto. Eduardo. Pues principalmente la fraude, no solo como gastos de fraude, pero como gastos de empresa para revisar la fraude.
Y como falta de ventas por falsos positivos que puedes tener en tu sistema de fraude y no vendes pensando que es una transacción a riesgo. Y esto hay que ganar la confianza de los vendedores, de los bancos, de los clientes finales. Para daros una importancia un poco de lo que hablamos, el coste del fraude para las empresas e-commerce a nivel mundial es de 7.000 millones de euros. Entonces, por eso hemos invitado hoy a Eduardo para hablarnos del fraude, porque verán que es una parte muy importante de su política de medios de pago. Primero, para empezar, una empresa que desea vender por Internet, tanto en España como afuera, ¿cuál es la duración del proyecto al momento de implementar un sistema de gestión de pago? Jordi, por ejemplo, que tiene mucha experiencia con principiantes. Bueno, a ver, si es un comercio que lo que quiere es vender por Internet, en principio, y simplemente, o sea, yo tengo un carrito de compra y al final quiero poner una pasarela de pago. Yendo a cualquier entidad financiera, le dan un link o un juego de instrucciones para que puedan, esa orden de pago la pueda enviar a su banco y procesar el pago. En principio esto es una instalación relativamente sencilla que se complica un poco con la respuesta que da el banco, cómo se integra en el proceso de compra, pero en una semana, 2 semanas, si es algo muy complejo, es suficiente. El problema después si no es un comercio que solo quiere esto, sino que es un comercio que se dedica a suscripciones, micropagos, o que necesita capturar tarjeta. Aquí ya los procesos se complican un poco más. En principio, solución básica, 1 a 2 semanas sería el estándar. Sí, con nuestra solución tarda más o menos 2-3 semanas, depende de la sofisticación de la integración que hace el comercio. Lo más tiempo que podría necesitar para integración sería, si queréis como comercio, conectarse directamente a formas de pago alternativas. Como nosotros ya estamos conectados con más de 100 formas de pago alternativas a la tarjeta, con bancas también, ya tenemos las conexiones hechas y no hace falta que el comercio lo hace él mismo. Y así en 2-3 semanas se hace la integración, pero hay que lo hacer en más breve. Entonces, un punto muy importante en cuanto a gestión de los medios de pago que observamos desde el MRC es que la persona responsable de los medios de pago, según las marcas, puede ser el director financiero, pero también el director comercial o demás. Lo que sí es importante es escalar adentro de su empresa la importancia de tener un equipo. Entonces, os quería preguntar un poco cuál es el tipo de organización que ven del lado del cliente en cuanto a cantidad, o cuál es su experiencia en cuanto a dónde se ubica la función medio de pago en los comerciantes. Bueno, depende realmente de una empresa a una otra. Hay un montón que se encarga del departamento de financiero. Hay otros que son más de la parte e-commerce puro. Realmente depende. Creo que la parte técnica es importante para tener un flujo fiable y eficaz. Pero claro que hay un montón de información sobre el pago, sobre la fase del pago que cada departamento va a utilizar. El marketing va a utilizar los datos para saber de dónde vienen las transacciones. Una vez que queréis ir fuera, podemos ver que de repente tenemos transacciones que vienen de Alemania o de los Países Bajos o de Brasil, y el marketing va a ver que hay que enfocarse un poco en este mercado, hacer campañas, y si ya estáis vendiendo ahí, saber si se ofrece las formas de pago alternativas que hay que ofrecer en estos mercados. Jordi, ¿tu experiencia? A ver, de la misma forma que un comercio, cuando va a una entidad financiera, lo que menos quiere es que quien la atienda sea un comercial que hable de precios y ya está, y que no sepa ni lo que es una IP, ni lo que es Internet, ni vender, ni ratios de denegación, ni nada de esto. Lo mismo nos pasa cuando nosotros vamos a hablar con empresas. En el momento que la primera reunión vemos que quien está allí es el responsable de pasar esa empresa al mundo de Internet, un brick and mortar,
o un pure player incluso, vemos que quien está ahí es un financiero, mal vamos, porque sabemos que en la reunión acabará hablando de precios. Y en precios, pues bueno, pues ahí estamos que si rebajamos y tal. Pero lo importante no es el precio, es decir, lo importante es todo lo que hay detrás, es el canal en que se vende una web por internet. Si el ratio de conversiones es bajo, si las reclamaciones es alto, si las devoluciones son altas, si el fraude es alto, poco importa el precio, para que el comercio pueda vender tranquilamente y tenga beneficios en la venta por internet. Por eso, la recomendación es proyectos de e-commerce, de pagos en e-commerce, financiero tiene que participar, pero no tiene que ser un project manager de e-commerce. También nos pasa muchas veces que vamos y quien lo lidera es el área comercial. Comercial lo único que quiere hacer es vender, y vender cuanto más mejor. Entonces, fraude, no pongamos reglas antifraude, no controlemos tal, no limitemos, a vender. ¿Qué pasa? Al mes siguiente, brum, problemas de fraude y ya está. Entonces, como recomendación, o por nuestra experiencia con las empresas que nosotros vamos, las que mejor llevan todo el tema de salir a métodos de pago por internet son aquellas que cogen una persona que tiene responsabilidades sobre finanzas, sobre comercial, pero que es un project manager de e-commerce y que es responsable de ventas en e-commerce en global, no solo de uno de los lados que es el de entrada de negocio. También tiene que ver las pérdidas y los gastos de todo esto. Eduardo, con tu gran equipo. Pues la verdad es que lo que decía Jordi es muy acurado. Del lado como fraud manager, lo que escucho en la empresa son los vendedores que me regañan porque rechazo demasiados pedidos, porque falsos positivos, pero alguien que me parece fraudulento tengo que rechazarlo o contactarlo. Entonces el call center que me regaña porque hay demasiados clientes que llaman, que están enojados porque le hemos rechazado un pedido, porque no le pasa la tarjeta de crédito o algo así. Y del otro lado también sistemas que me dicen que estoy utilizando demasiadas queries en el sistema para hacer análisis de datos y a ver lo que está pasando. Entonces es una situación, un equilibrio muy delicado, para que nadie se enoje demasiado. Pero sí, necesita un jefe de sistemas de pago, fraude, financiero, de sistemas, alguien bien enterado dentro de la empresa que sepa de todos los departamentos cómo ganar lo máximo. Muy bien. Sí, porque la optimización del coste es una de las optimizaciones que hay que hacer, pero no es la única. No es la única, la optimización del coste no es el único que hay que hacer, hay un montón de otras cosas que hacer. Muchas. Sí. Nos vamos a detener un poco sobre el tema fraude, porque lo hemos hablado varias veces, pero ¿qué tipo de fraude uno tiene como comerciante? Como vendedor tienes dos tipos de fraude. El primero es que has vendido el producto y nadie te paga. O te pagan y después el banco te saca el dinero otra vez. Has perdido el producto y perdido la venta. Otro sistema de fraude que no me ocurre a mí con los vendedores con cui hablo yo, es un robo de dinero. Entonces el producto tal vez no se ha entregado, no ha salido, pero el dinero viene devuelto al comprador fraudulento y así gana dinero directamente. Hay muchos sistemas para hacer fraude. La cosa final es que el vendedor pierde el producto, no gana el dinero, y muchas veces hay también otras quejas que llegan desde el call center o desde el almacén y tal vez de la policía directamente. Vale, ya que hablamos de costes, sabemos que para empresas que tienen un gran volumen de negocio con márgenes pequeños, tipo el sector de viaje, por ejemplo, el fraude va a ser en realidad el primer coste del modelo de negocio. Hablando de coste, ¿cuánto cuesta aceptar pagos por internet? Jordi, ahí entramos, un poco de transparencia. ¿Cuáles son los tipos de costes y lo que puede influir en lo que uno tiene que gastarse? Aquí en España funciona de manera, bueno, en España y en el resto del mundo funcionan todos los sistemas de tarjeta, que es el principal sistema de pago que la mayoría, como mínimo, debe tener. Después se pueden poner otros alternativos, pero tarjetas están allí. Todos funcionan en base a lo que llamamos tasas de intercambio. Es decir, los bancos, ¿vale?, entre nosotros,
por cada operación que un titular de una tarjeta hace en un comercio, los bancos pagamos al banco del asociado al comercio, paga una cantidad, un porcentaje o un importe al banco emisor de la tarjeta por el servicio prestado. Esto está regulado, mirado por el Tribunal de la Competencia, está muy mirado, pero bueno, algo tiene que haber porque es la manera en que nos aguantamos el negocio. ¿Qué pasa? El precio que un banco tiene que dar a su comercio tiene que ser esa tasa de intercambio más un poquito más. Unos pagan mucho y realmente son márgenes muy ajustados, pero tiene que ser esto. Por experiencia, veo mucho bancos agresivos o gente que dice, no, es que mi banco me da y tal cual. Las reglas son las mismas para todo el mundo. Las tasas de intercambio son las que son, y si hay un banco o alguna entidad financiera o un intermediario que ofrece precios por debajo de esas tasas, quiere decir que pierde dinero por esa operación. Con lo cual, más o menos, el tema de costes va por ahí. Lo que pasa es que todo el mundo va muy centrado a lo que son las comisiones, comisión por operación. Pero insisto, un comercio puede hacer 1000 ventas con una comisión al 1%, que a lo mejor otro banco le da al 0,9 y con ahí gana no sé qué, pero lo más importante es que no pierda ninguna de esas ventas, porque como pierda un televisor de plasma o de LCD que le cueste 1000 y pico euros y tenga que ponerlo de su bolsillo, ese 0,1, ese 0,2 le importa poco. Es decir, hay que mirar el negocio de e-commerce como un global, y lo que hay que ir a buscar no es ir apretando, es tener un servicio que sobre todo asegure que el riesgo de fraude, que lo hay y se puede controlar, aunque siempre hay un pequeño porcentaje de fraude que entra, es imposible que no entre un pequeño porcentaje de fraude, a no ser que sea muy restrictivo. Hay que evitar que esos porcentajes de fraude, de devoluciones, no se coman todo el margen que se haya podido tener por otro lado. Entonces hay que evaluar el tema de costes un poco más en global y no centrarse solo en precios por operación. De hecho, mi observación es que en España se ha hablado mucho y negociado mucho las tasas de intercambio en el pasado, cuando en realidad el tema del fraude era mucho más grande que la variación en coste que se intentaba aceptar. Y contra el fraude, hasta muy recientemente, no había especialista en el mercado. A nivel internacional, François, el tema de pagos, primero coste y cuáles son tus observaciones de tendencias. Bueno, el coste realmente por las tarjetas siempre con la banca adquiriente que se ve. Nosotros cobramos un processing fee, por cada transacción cobramos algunos céntimos. Y con pero tiene acceso a todos nuestros servicios, que es conexión con todas las bancas, formas de pago alternativa a la tarjeta, todos los informes que proveemos, todo el sistema antifraude también que tenemos, todas las funcionalidades de personalización de la página de pago, acceso a una página que es en un ambiente de PCI también, bueno, y todas las innovaciones que traemos a la plataforma cada día. Y Eduardo, hablando de coste, el coste del fraude. Hay distintos costes. Uno es la fraude, como si ocurre una fraude, este es un gasto por la empresa, un margen muy pequeño que en realidad supone la pérdida de un producto que vale mucho más. Hay el coste de las personas que deciden y de los sistemas que deciden si el pedido es bueno o tiene que ser rechazado, y el coste de todos los falsos positivos que rechazamos. Este es un coste bastante grande, un gasto que se puede mesurar fácilmente. Son todos los pedidos rechazados en un día, en una semana. Muchos serán duplicados de la misma persona que intenta más veces de poner el mismo pedido. Algunos pueden ser de fraude que justamente tienen que ser rechazados. Otros son clientes genuinos que estamos perdiendo. Y solo porque estamos desconfiados que alguien con un apellido italiano en una tarjeta de crédito italiana está comprando en España con entrega en España. Hay que llamarlo, es otro gasto. Necesitamos una persona que hable italiano y que llame a esta persona, es otro gasto. Le rechazamos el pedido, el cliente va a llamar el call center. Hay toda una serie de gastos ocultos que no se piensa. Uno piensa fraude, este es el porcentaje, este es el gasto. No, es más o menos 3 veces más lo que se piensa. De hecho, la estimación del MDC de nuestro consejo es que
un tercio del coste total del fraude es realmente el coste del fraude y de la mercancía, luego un tercio es el coste del sistema y del equipo de prevención de fraude, pero otro tercio es el coste de rechazar pedidos buenos. Entonces, eso nos lleva a hablar un poco de la tasa de conversión. Uno piensa cuando empieza que pues, si el producto es bueno, va a ser muy fácil luego transformar el pedido en venta, y la experiencia demuestra que no es el caso. Entonces, ¿de qué manera los medios de pagos pueden influir en la tasa de conversión? Bueno, drásticamente, o sea... ¿Qué es lo que pesa al momento de convertir este pedido en pago y en la pasarela de pago? ¿Cuáles son puntos claves para optimizar esta tasa de conversión? Bueno, a ver, cuando un comercio hace una operación, ¿vale? Antes de enviar esa operación a la entidad financiera, lo que tiene que hacer es validar toda una serie de cosas. Según lo rígido o lo estricto que sean estas comercio, pues la tasa de conversión sube y baja. Con la entidad financiera también esta tasa de conversión tiene su peso en función si se aplica compra segura, no es compra segura, si la entidad financiera tiene sus propias limitaciones y tal. Lo importante de todo esto es que haya un balanceo, es decir, los comerciales tienen que vender y la gente de fraude tiene que proteger del fraude. Ni uno puede vender el 100% ni el otro puede proteger al 100%, y tiene que hacer un poco de balance. Por experiencia nuestra tenemos comercios que el tema de las ventas por internet y del fraude no les preocupa. Un señor que vende un concierto de, yo qué sé, de la Shakira, si sabe que tiene 100.000 asientos a hacer allí y solo va a vender 70.000, ¿vale? Que haya 30.000 personas que entren fraudulentamente y llenen el concierto, le da igual, total. La Shakira le costará igual, la reserva del recinto le costará igual. ¿Qué le importa a él que haya un 30% de fraude? Total, lo que se gana es con los 700.000 que entran por ahí. Otra cosa es después con los sistemas de tarjeta, penalizaciones, controles del banco detrás y tal. Con lo cual, lo que tiene que hacer cada comercio es un balanceo de la importancia que tiene el fraude por el tipo de venta que está haciendo, y comercial, riesgo, que ajusten todos los parámetros para que su ratio de conversión sea el óptimo para ese comercio, y siempre en unos niveles aceptables por los sistemas de tarjetas, ¿vale? Porque es que si no, entonces el banco irá detrás diciendo, oye, esto hay que apretar un poco más porque si no, no te dejamos procesar con tarjeta. Sí, la conversión es importante por la parte de la fase del pago. Es que antes de llegar al pago habéis gastado mucha energía, mucho dinero para tomar este consumidor hasta la fase de pago. Entonces, una vez que llegue en el entorno del pago, hay que ver cuáles son las prácticas que va a llegar hasta el cobro. Ofrecer las buenas formas de pago es importantísimo porque por el mercado, por ejemplo, el ejemplo de Países Bajos, a donde se utiliza iDeal, que es una forma de pagar que es un direct e-banking, que toma el consumidor en la página de su banca, en la cual va a hacer una transferencia online, y este representa dentro de e-commerce 70% de todas las transacciones en Países Bajos. Entonces, es decir, que este es importante que ofrecerlo. También hay modelos de negocio que necesitan algunas funcionalidades. Por ejemplo, con las tarjetas podemos hacer pagos recurrentes, podemos hacer token, podemos hacer one click payment también, que otra vez reduce el tiempo de pago, que es importantísimo. Pero entonces, eso quiere decir que en cada mercado un consumidor va a preferir pagar con un tipo de medio de pago o no. Sí, bueno, España es todavía un país de tarjeta, pero otros países en Europa, Holanda es un país de direct banking, Inglaterra también es más un país de tarjeta de débito, Alemania también utilizan ELV, por ejemplo, que es un tipo de domiciliación, como lo tenemos aquí. Otros, Brasil, por ejemplo, hay poca gente que tiene una tarjeta y menos una tarjeta internacional, entonces boleto bancario se utiliza bastante, es un tipo de código de barra que se imprime y tú vas en el carrero o en el estanque y puedes hacer el pago. Entonces, sí, cada mercado tiene su propia forma de pagar, sí. Entonces, los medios de pagos dicho alternativos, que no son tarjetas, para resumir un poco, alternativos a la tarjeta, sí.
ven un crecimiento de este tipo de pago, una multiplicación de este tipo de pago. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, sí, la tarjeta sigue a ser lo más preferido, lo más utilizado, pero hay países a donde realmente hay otras que toman, que se cobran más con estas. Jordi. Bueno, todo depende del comercio lo que quiera vender. Si es un comercio enfocado para el negocio español, primero, es bueno de que se limite solo operatoria para clientes españoles, porque habitualmente quien quiera hacer fraude lo que hará será coger una tarjeta no de aquí española, que pueden ir la Guardia Civil con una denuncia y meterme en la cárcel, sino coger una tarjeta extranjera. Con lo cual, si yo voy a Google y hago solo publicidad para España y mi negocio es solo, mi web solo está en español, enfoco solo sistemas de pago para España y limitado a titulares españoles, con lo cual con tarjeta es suficiente. Evidentemente, en el momento que te vas fuera, Sudamérica, centro de Europa y Asia, son sitios que tarjeta tienen su peso, pero en algunos sitios son solo del 40 al 50% y hay que ir por toda una serie de sistemas de pagos locales. La manera de adquirir estos sistemas es, o se coge el avión y se va a China y se habla con un banco chino de allí y se adquiere ese sistema, o bien se entra en colaboración con empresas como Adyen, por ejemplo, que ya tiene esos acuerdos con bancos locales de cada país para poder procesar. Si se quiere ir al extranjero, hay que ir pensando en el sistema de pago de cada país y el peso que tiene, y en algunos es significativo. Sí, porque uno no puede cerrar su tienda como uno cierra su tienda física. Es mucho más difícil cerrar una tienda e-commerce y queda bastante mal de decir a los extranjeros no vas a comprar en mi tarjeta. De hecho, hay una estadística de la Comunidad Europea. El año pasado, 67% de los comercios nacionales en el e-commerce se negaron a aceptar pagos del extranjero. Que cuando hablamos de un mercado común, pues queda un poco delicado, ¿no? Hay esta tendencia también de variar el precio de la compra según con qué se paga. Si yo compro un billete de avión, veo que Entonces, al inicio yo pensaba que era por razones de costes internos, pero en realidad es bastante ligado también a la detección del fraude. Creo que tienes clientes que... En nuestro caso tenemos clientes que juegan con el precio, no lo hacen tanto desde un punto de vista de control de fraude y tal, sino desde un punto de vista más marketiano. Es decir, si yo sé que quien me está comprando tiene un Macintosh, por ejemplo, pues quizás es un señor que tiene más pelas que otro que tiene otro tipo de ordenador Windows, y el precio que ofrezco de ese producto lo subo un poquito más. Lo mismo que es una persona que sé que es de business o que es un cliente que no y tal. Entonces, hay empresas que lo que hacen es, como prácticas de marketing, es que el mismo producto lo anuncian en una primera página, pero en función de una serie de parámetros internos que tienen ellos, el precio, ¿vale?, es diferente para el mismo producto en función de una serie de parámetros. No afecta tanto el sistema de pago porque al final a mí me llegará un pago de o 10 euros, o 11 euros, o 9, es transparente, pero bueno, sí que hay clientes que utilizan esas prácticas para optimizar todavía más las ventas que hacen. Y lo mismo con los países, no es lo mismo alguien que vende un mismo producto a un país donde sabe que la renta per cápita es más alta que otro país. Se juega con todo esto y se optimizan las mismas ventas con el mejor precio posible. Que Eduardo, el tipo de fraude y la tasa de fraude depende del medio de pago utilizado también. Sí. Depende del medio de pago, del país, de muchos otros factores, la hora del pedido, el tipo de pedido. Lo que hacemos nosotros, tenemos varias marcas, Ralph Lauren, Timberland, HP en todo el mundo, y lo que hacemos es, dependiendo del país, aceptamos algunas formas de pago, dependiendo del valor del pedido. Podemos ofrecer distintas formas de pago. Claramente esto hay que analizarlo después. Tenemos un cliente en Gran Bretaña, en Reino Unido, que acepta solo tarjetas inglesas. La fraude es casi cero. Los pedidos que tengo que revisar manualmente casi cero. Hablamos de los 0,01%. Otros clientes que tenemos en Alemania, en Reino Unido aún, que aceptan tarjetas de crédito de todo el mundo, como Ralph Lauren, por ejemplo, tenemos una revisión manual del 30% y un taso de fraude interesante. Es un problema.
Entonces lo que estamos haciendo ahora, yo como fraud manager tengo que dar recomendaciones a los vendedores cuando hablan con un nuevo partner, un nuevo cliente a nivel internacional, para qué sistemas de pago ofrecer en las varias tiendas. Alemania necesita mucho Direct Debit, el sistema de deuda en el banco directamente, que por fraude es una pesadilla. No sabemos cómo averiguar, no podemos hablar con los bancos directamente. Si llamas al cliente te confirma todo, simplemente no va a pagar. Muy fácil. Voy a dar un dato porque sé que la gente está, pero ¿de cuánto hablamos en cuanto de fraude? ¿Qué porcentaje de fraude puede tener uno? Yo os puedo decir, y represento a las grandes marcas del mundo Internet, que un 0,5% de fraude es una cifra muy buena. Hay gente que sube arriba del %. Esto depende también del tipo de producto o de sector. Una empresa miembro mía, por ejemplo, Snapfish, donde uno se saca la foto y pide por internet revelado, como es la foto de la abuela, pues no es muy interesante hacer un fraude. Pero cuando se trata de iTunes, por ejemplo, o de ordenadores de Apple, es público que al inicio, cuando lanzó el iPad, tenía una armada de gente movilizada para escuchar todo, porque todo el mundo quería el iPad, ¿no? Pero esto puede subir hasta 5%, según el sector. Y también nuestra recomendación es que si es inferior a 0,5%, según el sector, de nuevo, eso quiere decir que ustedes están perdiendo bastante negocio a rechazar negocio bueno. Entonces, sobre este tema, las medidas básicas de prevención del fraude, Eduardo. Claramente los sistemas y las conexiones con los bancos, el banco nos tiene que decir lo más posible sobre una transacción con una tarjeta, de dónde es la tarjeta, de qué país, si está autorizado el pago, si el nombre de la tarjeta está sobre la tarjeta, es el mismo de nuestro comprador. Que nos digan cuál es el nombre, lo averiguamos nosotros si es el mismo que nos está dando la persona. Varios controles automáticos de velocidad, cuántos pedidos han puesto en las últimas 24 horas, 3 días, una semana, un mes, si la misma dirección de entrega figura en otros pedidos, si la misma tarjeta ha sido utilizada en otros pedidos, a qué hora has puesto el pedido y de qué valor. Si es una tienda de camisetas, si estás comprando 30 camisetas, ya lo veo malo. Puede ser que es completamente genuino, pero hay que revisarlo manualmente. Entonces, después del sistema se necesita un equipo que haga revisión manual, que con un poquito de sentido común mire si alguien ha puesto un pedido de 1.000 euros en una tienda de camisetas a las 4 de la madrugada con una tarjeta extranjera. También si la tarjeta está aprobada, tal vez está aprobada porque aún no han declarado su robo. ¿O qué está pasando? Hay que revisar, hablar con el cliente a veces, hay que revisarlo online, averiguar si su correo electrónico ya está utilizado en social networks, si su dirección de entrega es la misma registrada en páginas blancas, páginas amarillas, si es una empresa. Sentido común. La verdad es sentido común. Lo que busco en mi equipo es que sea gente despierta, viva. Si después tienen un diploma en criminología, vale, mejor. Pero si no, que sea gente que pueda mirar un pedido, los datos de un pedido y decidir si aprobarlo o rechazarlo. Después todo lo que pasa después en el call center, cuando el pedido viene rechazado y era bueno, o también cuando el cliente decide de poner un pedido directamente en el call center. Parece que sea muy válido, muy bueno si alguien llama al call center, da su número de tarjeta de crédito directamente poniendo el pedido al teléfono, y no lo es, por nada. Entonces, todo eso implica una cierta analítica, pero para empezar la analítica tiene que venir del proveedor de la pasarela de pago. Porque si yo no sé qué tipo de transacciones tengo. Sí, nosotros, como estamos dentro del comercio y todas las instituciones financieras, recorremos todos los informes que ellos proveen en momentos distintos y con formatos distintos, y vamos a dirigirlos y ponerlo en nuestro sistema para que sea de manera uniformizada, y así mucho más eficaz hacemos la reconciliación, es matchar los datos de los pedidos con los de los pagos.
y también tenemos una herramienta de conversión para realmente entender lo que ocurrió en nuestra página de pago, cuál es el nivel de abandono por país, por región, también por método de pago, y este es siempre para mejorar la tasa de conversión, para entender cuál es el comportamiento del cliente, del consumidor, para aumentar la tasa de conversión. Entonces sí, proveemos un montón de reporting, de informes al comercio. Jordi. Bueno, nuestra función es la de, como banco, el tema del fraude no lo... Tenemos nuestros propios controles, pero tenemos controles sobre los parámetros que conocemos. La tarjeta, el país donde se ha emitido la tarjeta, la IP del comprador, el importe de operación, el número de operaciones. Con todo eso podemos jugar y crear nuestras propias reglas. Sirve para la mayoría de los comercios que procesan a través nuestro, porque hay comercios pequeños, medianos, con eso es suficiente. En el momento que se va a un comercio con más facturación o un comercio que quiere ir a mercados internacionales donde el fraude se dispara mucho más, en ese caso lo que hacemos es, o cogemos y hacemos una especie de asesoría con el comercio, vamos allí y le explicamos lo que nosotros por nuestra experiencia tenemos con el tema del fraude, de control del fraude, o bien lo que hacemos es vamos de la mano de una empresa antifraude especializada, por ejemplo el caso de Adyen, pues vamos de la mano de ellos y le presentamos al comercio la opción de que antes de enviar la operación a nosotros la pasen para que se haga un screening del fraude, para que se mire el nivel de fraude, de riesgo de fraude que tiene esa operación, ¿vale? Y el comercio decida si enviarla a nosotros para que la procesemos o bien rechazarla o bien dejarla en suspenso para que se haga una acción de llamar al cliente o que alguien del equipo revise esa operación una por una. Bueno, con esas tres opciones que tenemos nosotros nos permite captar lo que son grandes comercios de mucha facturación y al mismo tiempo comercios pequeños que están saliendo, que simplemente con 4 reglas que pongamos por ahí son suficientes para acotarle el tema del fraude. Entonces, la tentación es de anotar todos los números de tarjetas malas que uno ha tenido en el pasado o hasta todas, conservar una base de datos, pero esto no se puede, Jordi. No, eso es caca. Sí. Es muy peligroso. Bueno, poder se puede, pero... Desde hace unos años, especialmente, esto empezó por Estados Unidos, que es donde hubo algunos grandes centros comerciales que guardaban números de tarjetas y alguien los copió y empezó a hacer fraude con esas tarjetas y hubo muchas pérdidas. Ya hace muchos años que los sistemas de tarjetas han creado una normativa que se llama PCI, que es un protocolo de obligado cumplimiento para todo comercio afiliado a Visa, Mastercard, JCB, American Express y tal, y que obliga a que si el comercio o la empresa captura, cualquier persona que capture el número de tarjeta o almacene, tiene que seguir unos protocolos de seguridad. Van en función de niveles, pueden ser escaneos, pueden ser una auditoría y tal. Con lo cual, recomendación, si un comercio no necesita el número de tarjeta para nada, que no lo coja, que sea la pasarela de pago de la entidad financiera o de un proveedor certificado a este protocolo, el que capture la tarjeta, haga los controles y se olvide de PCI. Si el comercio, por lo que sea, es un comercio grande o mucha facturación con un departamento antifraude y quiere acceder a ello, entonces tiene que registrarse, pasar estas auditorías y de la mano de una entidad financiera o directamente a través de un partner que esté certificado, sacarse un certificado emitido por los sistemas de tarjeta. Lo que no se puede hacer es capturar sin estar certificado, porque no pasa nada hasta el día que pasa. Y cuando pasa, el comercio se hace responsable del fraude que han generado esas tarjetas robadas, se hace responsable de una serie de penalizaciones y estamos hablando de muchos cientos de miles de euros que puede recibir. Entonces eso se complica porque uno que quiere hacer una venta por suscripciones o con pagos recurrentes, ¿cómo va a hacer para tener la tarjeta la próxima vez que entre el consumidor? Bueno, sí, efectivamente es este tema de PCI, que son reglas que hay que respetar si queréis almacenar datos de una tarjeta. ¿Y por qué almacenar datos de tarjeta? Efectivamente es para hacer suscripciones, para hacer pagos recurrentes, para hacer token también. El token es vamos a ligar un cliente con su tarjeta y no debería pasar por la fase de pago, podemos cobrarlo directamente. Bueno, por supuesto acepta que almacenemos su tarjeta, pero para hacerlo hay que ser PCI, y para hacer PCI es un lío, porque las reglas no es solamente comprar una licencia, es realmente mantener un nivel de seguridad que es
es un peso y por el comercio mismo no trae mucha valor añadida. Por eso nosotros, bueno, es nuestro negocio y lo ofrecemos en nuestro ambiente, ofrecemos todas las posibilidades que tendrían si estaban en PCI, pero sin tener todo el coste, todo el peso de serlo. Hay que saber que todo eso se puso en marcha el PCI porque en países donde no existe DNI, como Inglaterra o Estados Unidos, el fraude, por ejemplo, en las compañías aéreas era de hasta 5% de la gente que viajaba en una clase business no había pagado. Era alguien que había recuperado en un call center. Hay un señor que ahora trabaja para el FBI que ha hecho un libro sobre esto, pero él estuvo viajando en British Airways durante 10 años en primera clase gratis y trabajaba en un call center. Entonces el fraude interno también es un tema que hay que tener en cuenta. Pero el PCI creo que es un nuevo estándar como otros por el e-commerce, que creo que por los comercios son ventajas, porque al final si tenemos más reglas y cada día más reglas de PCI, tan el comercio que el consumidor son protegidos también y tienen más fianzas también del ambiente del e-commerce, y creo que es bien para todo el mundo. Entonces, antes de hacer la última pregunta, donde os voy a hablar de futuro, el mundo de los medios de cambio está cambiando de medios de pago está cambiando muy rápido, y hay temas que estábamos hablando hace 6 meses, como el hecho de poder pagar por Facebook o demás, que ya están aquí. Y hace 6 meses he visto una presentación de un proveedor de tarjetas de crédito que hablaba de una tarjeta donde hubiera una pantalla y un teclado y donde se pueda introducir su PIN de tal manera que la compra era más segura. Y yo pensé, era fin de septiembre pasado, que esto nunca existirá porque siempre hablan de pilotos y demás. Esta tarjeta, aquí está, está funcionando, hay bancos que la emiten, es una tarjeta Visa en este caso, que es sin contacto, que es flexible, tiene una pantalla, un teclado, y eso es el tipo de cosas que se están intentando inventar para progresar en este tema de medio de pago. Entonces, de aquí a 4 años, ¿qué vamos a ver, François? ¿De aquí hasta? 4 años. 6 meses. Antes, pero bueno, depende un poco de los mercados y ¿Qué tendencia de ves? las emisoras, pero creo que ese es fantástico, porque claro que bueno, somos al principio y no quiero sacar demasiado el tema de pero la identificación del cliente, lo más dura es lo mejor, pero por todo el mundo, por la fraude que tiene el comercio, pero también la fraude que tiene un consumidor con su tarjeta, porque si hay que identificarse más, la tarjeta es más protegida. Y en el norte de Europa tenemos también un montón de identificación con la tarjeta de débito, y que hasta ahora necesitas un tipo de calculadora en la cual pones tu tarjeta, te facilita un código que puedes poner en la página, y ese es fantástico porque al final tú puedes tenerla en tu cartera y ya no necesitas más esta pequeña máquina. Entonces creo que es fantástico. Sí. ¿Y el DNI electrónico que se pone para pagar? Bueno, a ver, en todos estos años que estamos en medios de pago, soluciones de medio de DNI electrónico, el 3D Set, sistema de compra segura, soluciones de contactless, a verlas haylas. El problema está que después esto, colocarlo, que todos los titulares tengan, tiene un coste. Entonces, los procesos de que alguno de estos sistemas acaben siendo universales son procesos largos. Mientras tanto, la realidad es la que tenemos. Es quien quiera vender ahora, consejo, que no se complique la vida, que se dedique al principio a vender, a hacer lo que más importa, que es coger una buena logística, buen marketing, buen posicionamiento, todo esto. Y el tema de pago es que coja o un buen partner que le dé una solución integrada, o una buena entidad financiera que le dé una solución que con eso se sienta cómodo. En el momento en que ya ha empezado el comercio, la empresa, y se va sentando y empieza a venir mucho tráfico, mucho negocio, mucho de esto, que asigne una persona responsable para el tema de medios de pago, porque es algo muy importante, y a partir de ahí que empiece a tener un responsable de riesgo, un responsable de pagos alternativos, tema de control de todo esto. Si no se va haciendo así, lo que se gana por un lado se pierde por otro. Es un poco la recomendación.
Eduardo, he escuchado varias veces en mi vida profesional que con esto se va a terminar el fraude y lo que se nota es que hecho la ley, hecho la trampa, sigue el fraude. Entonces, ¿te imaginas un día sin trabajo? Diría. No, sinceramente no. En cualquier forma de pago vamos a desarrollar en los 4 años, 2 años, lo que sea, siempre van a encontrar una manera para darle la vuelta. La cosa es, todos los sistemas nuevos sirven sí como protección, pero para empujar los fraudsters a irse en otras tiendas que no tienen esas protecciones. Un día sí, todas las tiendas van a tener la misma protección, va a ser demasiado tarde. Va a ser una protección vieja de 15 años que ya se pasa en un segundo. Los nuevos, los que tienen que vender en Internet, tienen que estar al paso con los días y desarrollar todas las nuevas posibilidades lo más pronto posible. Esto va a empujar los fraudsters que quieren cometer un crimen en otras tiendas, a otros vendedores. Y por ahora es la única manera. Muy bien, pues como conclusión os quiero invitar a venir a ver directamente a estos ponentes si tienen más preguntas. Eduardo sabe muchísimo del tema, uno de los que más saben en España, porque vende en varios países para varias marcas con todos los medios de pago. Jordi, os puedo decir a nivel personal que no todos los bancos entienden de e-commerce, muchas proveen pasarelas de pago y sé que Caixa Catalunya realmente sabe de qué habla, y en cuanto a alguien pues con más de 100 medios de pagos distintos, vendiendo en Brasil, Asia, pues si quieren salir al extranjero, François es una buena referencia. Si os interesa más esta temática, que sepan que nuestro consejo organiza su conferencia europea este año en Barcelona. Viene a hablar el responsable de pagos de Skype, iTunes, Microsoft, Apple, iTunes, Symantec, Nike, eDreams estará ahí hablando, y si os interesa más este tema, pero hay que poder aguantar 30 horas de formación sobre medios de pago, que eso no todos lo pueden hacer. Muchas gracias a todos. Pas de questions, hein? Pas de questions.